Muy bien chicos, bienvenidos a esta nueva sección donde nos adentraremos en el desarrollo de nuestro primer módulo para nuestra aplicación y esto es para la gestión de tipo hoja ahora en esta sección. Vamos a crear la tabla de base de datos de tipo hoja. También vamos a echar un vistazo a lo que llamamos andamiaje, que es una facilidad que nos da una velocidad en un núcleo que nos ayuda a poner en marcha el código un poco más rápido. Vamos a echar un vistazo a un concepto clave en un desarrollo de velocidad en un núcleo llamado inyección de dependencias y vamos a ver cómo podemos conseguir una operación completa y funcionalidad completa de CRUD en funcionamiento. Y para aquellos de ustedes que no están seguros de que CRUD es un acrónimo que significa crear, leer, actualizar y eliminar, por lo tanto, no importa cuán complicado sea cualquier sistema, estas 4 funciones realmente encapsulan lo que está haciendo el sistema. Es crear datos, leer los datos de la base de datos, actualizar los datos en una base de datos o eliminar datos de una base de datos. CRUD, eso es el núcleo de cada aplicación y vamos a comenzar viendo cómo podemos ponerlo en marcha a lo largo del camino. También vamos a revisar el concepto de programación asíncrona. Así que quédate, sé que te vas a divertir y te veré en la próxima lección. Ahora, en cualquier situación en la que estés desarrollando software, se requiere que como desarrollador tenga una apreciación de lo que se requiere del módulo. Así que en este caso queremos tomarnos un tiempo para revisar algunos de los conceptos clave que necesitamos asegurarnos de implementar y de los que somos conscientes al desarrollar la funcionalidad para soportar este módulo. Entonces, en primer lugar, los tipos de licencias son categorías para las solicitudes de licencia. Por ejemplo, una solicitud de licencia llegará. Podría ser licencia por enfermedad, podría ser licencia por vacaciones, podría ser para licencia maternal o de maternidad, ¿verdad? Uno de los requisitos es que los tipos de licencia deben tener una asignación fija de días, por lo tanto, las vacaciones podrían ser iguales a 20 días y la licencia de maternidad podría ser igual a 90 días. Ningún tipo de licencia debería existir sin un valor de asignación. Esto significa que no debería poder entrar y poner en el tipo de licencia aleatoria con 0 días y simplemente presione Enter. No, ambos en realidad, tanto un nombre como un valor deben estar allí, por lo que es un requisito y los tipos de licencia deben enumerarse, crearse, editarse y eliminarse a voluntad. Por lo tanto, debemos asegurarnos de proporcionar una funcionalidad que permita a un usuario entrar y mirar los tipos de licencia, modificarlos, crear otros nuevos o eliminarlos antiguos. Así que ahora que tenemos una apreciación de los requisitos, volvamos a nuestro código y comencemos a poner en marcha la estructura de la base de datos. Muy bien, chicos, estamos de vuelta en Visual Studio. Y lo que queremos hacer es comenzar a poner la estructura de la base de datos para nuestro módulo de tipo de licencia, así que vamos a empezar yendo a nuestra carpeta de datos y en esta carpeta voy a agregar una nueva clase, así que aquí voy a hacer clic con el botón derecho para ir a agregar clase y queremos que esta clase se llame tipo de salida, así que, en términos generales, quieres darle a la clase el nombre que corresponderá con la entidad que está creando. Por lo tanto, el tipo de salida es la entidad que es como quiero que se llame a la tabla o a la representación. De los datos en el código debe ser LiveTab. Por lo tanto, en esta clase, voy a seguir adelante y definir algunas propiedades y solo tener en cuenta algunos de los procedimientos recomendados que acabamos de analizar cuando estábamos analizando IAF-Core. Por lo tanto, el procedimiento recomendado número 1 es la propiedad de clave principal que voy a llamar ID. Now. Solo voy a decir prap, presione la tecla Tab 2 veces y generará una propiedad. Por lo general, su ID será un número entero o un web. Voy a mantenerlo simple y solo usaré números enteros para este curso en particular. Sin embargo, en función del diseño y los requisitos de la base de datos, puede usar GUID, pero, en términos generales, va a ser alguna forma de int, ya sea int o lon o boolean en las bases de datos, o va a ser un GUID o un identificador único en algunas otras bases de datos. Ahora, el nombre es a lo que el núcleo de EF realmente quiere prestar atención, por lo que la combinación de llamar a esto un int y llamar a este ID, el núcleo de EF sabrá automáticamente que esto es lo que quiero como mi clave principal. Alternativamente, algunas personas prefieren dar el nombre de la tabla y ID como el nombre de la clave principal, por lo que también podría decir ID de tipo de salida. Eso es perfectamente legal dentro de los límites de lo que quiere el trabajo del marco de la entidad. Tenga en cuenta que lo estoy llamando ID de tipo de licencia en mayúsculas, o ya sabe, caso de camello o caso de Pascal en lugar de ID de mayúsculas, que son muy importantes.
A veces podemos hacer algo como dejar el tipo de guión bajo o el ID de guión bajo del tipo de salida. Esas pequeñas cosas pueden vencer el propósito. Entonces, si desea usar esa convención de nomenclatura, no quiero nombrarla de la manera en que la tengo, entonces aquí, fuera del alcance de lo que Entity Framework está buscando como un valor predeterminado, donde querrían ayudarlo y luego tiene que realizar un trabajo adicional como agregar esta cosa llamada un atributo o una anotación de datos. Encima llamada clave. Entonces, al agregar esto arriba, esa propiedad que puede no seguir la convención está permitiendo que en diferentes marcos de entidad sepa que cuando está a punto de crear la migración para esta tabla, esta es la propiedad clave. Muy bien, porque me gusta la vida simple y si Core ya está tratando de hacer mi vida simple, voy a seguir lo que si Core me dice y can hacer y voy a seguir adelante y usar ID. ¿Qué es lo que habría hecho si estuviera construyendo la base de datos por mí mismo de todos modos? Así que esta va a ser nuestra clave principal a continuación. En función de los requisitos. También necesitamos tener un nombre. Así que voy a decir string name como esta propiedad y aquí quiero decir que, según el patrón de desarrollo de su base de datos, usted podría terminar diciendo algo como live type name. Personalmente, no hago eso porque ya estoy en la entidad llamada live type. Así que obviamente name sería el nombre de lo que sea esta entidad. Sin embargo, puedo apreciar que, en base a los diferentes estándares y sus estándares organizacionales y convicciones personales, puede terminar calificando el nombre de la columna así. Así que está bien, no estoy diciendo que uno esté bien o mal. Solo me guío por mi propia convicción y mi propia práctica donde estoy en esta entidad y tengo un ID para esa entidad y un nombre para esa entidad. Next up tenemos el número de días ahora. Voy a elegir en el entero porque y no creo que puedas tener medio día y cuarto. Pero entonces podrías que tu organización se vaya en medio días. Entonces, en ese momento, un integer no sería el mejor tipo de datos. Probablemente querrías un decimal o algo así, manteniéndolo simple. Solo voy a decir un número de días. Muy bien, entonces para un tipo de licencia tengo una clave principal de ID, tengo un nombre y tengo el número de días que este tipo de licencia puede tener. Ahora tengo mi primera entidad. Esta es la fecha. Este es el modelo de datos ahora tal como está. Esto es solo una clase típica. Esto no tiene absolutamente ninguna relación con el marco de la entidad del sistema, ni siquiera se preocupa por esta clase. ¿Cómo hago que el marco de la entidad sea consciente de que esta clase debe ser una representación de alguna tabla que quiero en mi base de datos? Bueno, esa respuesta se encuentra en el contexto de la base de datos de la aplicación o como se llame su archivo de contexto de datos. Por lo tanto, en este contexto de datos es donde vamos a enumerar todas las entidades que queremos conocer, nuestras tablas, o queremos que nuestra aplicación sepa que son tablas, y lo que voy a hacer dentro de esta clase es agregar una propiedad. Así que modificaré esta clase y la primera propiedad aquí va a ser de tipo dbSet. Así que yo no he visto ese tipo de datos antes, por lo que el conjunto de DB es cortesía del núcleo del marco de operaciones, para el cual tenemos la declaración using anterior. Así que dbSat y luego le voy a dar el tipo de datos, que es el tipo de entidad llamado tipo de salida, por lo que estoy diciendo que cree una representación de un conjunto de entidades de este tipo de datos, pero el nombre que le doy aquí es el nombre que tendrá en la base de datos, así que este es solo el tipo de datos. Y luego este es el nombre real de la tabla que quiero que se cree. Ahora, una vez más, los estándares difieren personalmente. Creo que las tablas de la base de datos deben pluralizarse porque representa un conjunto o colección de records. Por lo tanto, tipos de licencia es el nombre de la tabla y cada registro es un tipo de hoja. Ese soy yo y muchas personas seguirán eso. Sin embargo, hay ocasiones en que las personas no pluralizan los nombres de sus tablas, ¿verdad? El punto aquí es que si quisiera llamar a estos cachorros, podría lo que sea. Puse aquí como un nombre de propiedad que va a ser el nombre de la tabla. Obviamente, los cachorros no serían indicativos de nada útil dentro de este contexto. Entonces, ¿quieres seguir siendo relevante con tus convenciones de nomenclatura? Así que ahora que he creado la entidad y he dejado que la aplicación dbContext tenga en cuenta que tengo esta entidad y quiero esta tabla nombre siguiente, necesito crear mi migración y luego agregar esto tabla a la base de datos y
No necesariamente hemos creado una migración juntos todavía. Así que esta sería nuestra primera vez creando una migración, así que solo voy a borrar esta consola y... Si estamos usando Visual Studio, sabemos que todo lo que tenemos que hacer es agregar migración y, a continuación, diga un nombre. Así que voy a decir que agregar Live Type Table o Live Types Table. Muy bien, tan bonito, corto pero descriptivo. Presione Enter ahora después de unos segundos en Visual Studio, me permite saber que la migración se realizó y si quiero cambiar algo, tal vez cometí un error, tal vez elegí un tipo de datos incorrecto, algo así. Siempre puedo usar el comando Remove Migration para deshacer, realice el cambio y luego repita la acción de agregar la migración. Ahora tenga en cuenta que si la migración ya ha sido aplicado a la base de datos a través de la base de datos de actualización, luego tendrá que pasar por algunos pasos adicionales para deshacer realmente ese cambio. No necesariamente vamos a ir tan lejos en este curso, pero una vez más, tengo un curso en el que paso por todo eso de extremo a extremo con el marco de entidades, por lo que ahora se ha creado nuestro archivo de migración. Si miras en la carpeta de migraciones, verás el nuevo archivo con una marca de tiempo muy bien, de modo que ese 000000 es supongo que se genera automáticamente, pero para cada migración en el futuro, obtendrá un archivo con una marca de tiempo underscore y el nombre de la migración. Por eso conservas tus mensajes o nombres de migración algo conciso, ¿right? También obtenemos una clase con el nombre de la migración y es heredada de la migración y hemos visto un archivo de migración antes, así que esto no es diferente a todo lo que tenemos que no hemos encontrado, ¿verdad? Así que aquí dice que estamos creando la tabla. El nombre es tipos de hojas. Una vez más, ese nombre corresponde con el nombre que colocados aquí y luego tenemos el ID de las columnas, que si miras de cerca es que sabes que es de tipo int, no acepta valores null y obtiene la identidad de SQL Server 1.1, por lo que si alguna vez has creado una base de datos en SQL Server desde cero, sabes que si quieres que se incremente automáticamente como una columna entera, tienes que convertirla en una columna de identidad y, de forma predeterminada, comenzará en 1 e incrementa en 1. Así que hizo todo eso por mí. Aquí mismo también me hizo saber que la columna de nombre está en varchar max ahora, probablemente querría cambiar eso y el número de días es entero, ninguno de ellos acepta valores null. Porque no estoy usando tipos de datos que aceptan valores null. Además, la restricción aquí es donde realmente tiene la clave principal como la columna ID, así que, una vez más, siguiendo la convención, hizo todo eso por mí, así que lo que quiero hacer es reducir el tamaño de esta columna de nombre. Entonces, ¿qué puedo hacer antes de aplicar esto? Voy a eliminar migración porque vi un error, ¿verdad? Si no lo consideras un error, no tienes que hacer este paso. Pero solo quiero mostrarte cómo funciona esto. Así que creé una migración. Quiero cambiar algo, voy a eliminarlo y solo va a remove el archivo, deshacer las cosas que puso en su lugar y luego voy a modificar la entidad. Así que todo lo que haces en la entidad en cómo se creará realmente el tipo de datos y qué sucederá. Así que volvamos a nuestra clase de entidad de tipo hoja justo encima de nuestro nombre. Property, voy a agregar este atributo que dice Calem. Nombre del tipo es igual a y luego puedo especificar el tipo que quiero en la base de datos, así que podría decir varchar bien en varchar 150, así que genere esta columna como este tipo de datos con esa longitud. Así que ahora que he hecho ese cambio, vamos a volver a agregar el migration. Solo presionaré hacia arriba para recuperar el comando y entonces ahora puedo inspeccionar y ver que la migración tiene correctamente dado ese tamaño. Por eso es bueno estar familiarizado con el archivo de migración. No tienes que entender cada cosa, pero al menos busca estas cosas clave porque te indicarán lo que está a punto de suceder en la base de datos y podrás validarlo. Cambia lo que necesitas cambiar, bueno, validarlo, deshazlo. Si es necesario, cambia lo que se necesita y luego vuelve a hacerlo. Así que ahora tenemos nuestra migración. El paso final es ejecutar la actualización, base de datos, así que ejecutemos eso y luego veremos nuestro mensaje de éxito hecho y si desea desplazarse hacia arriba y mirar las declaraciones SQL que se ejecutaron. Solo me voy a centrar en la tabla create donde se describe todo lo que dijo una migración alternativamente, aunque en lugar de decir columna con nombre de tipo,
podría haber usado algunos atributos incorporados, por lo tanto, podría haber dicho longitud máxima, que es otro atributo de datos que podría haberse utilizado para decir que la longitud es 150, muy bien, así que hay varias formas de hacerlo. Y, por supuesto, puede investigarlos, pero solo le estoy mostrando algunos de los métodos que puede emplear ahora si está utilizando la CLI. Net, por supuesto, sabemos que tenemos que usar nuestro comando. NetEFI, en primer lugar, diría NetEF Migration y luego el nombre de la migración y luego, una vez que se haya completado con éxito, diría NetEF Update actualización de la base de datos y que llevaría a cabo la misma operación y pido disculpas. Eso debería ser. NetEF migraciones al NetEF Migration and Migrosar y similar a nuestra migración de eliminación si quería deshacer la migración que migración es remove. Está bien. Así que esos son los comandos que usarías para imitar lo que estoy haciendo con los comandos de PowerShell. Entonces, como acto final, voy a entrar en la base de datos y confirmar que la nueva tabla está presente. Así que voy a usar mi explorador de objetos aquí en Visual Studio, pero siéntase libre de hacer esto con cualquier otra herramienta que esté utilizando y cuando refresh las tablas aquí. Voy a ver que ahora tengo una tabla de tipos de hojas con las columnas como se describe ID. PK nombre no nulo con un tamaño de 150 y número de días integer. Así que acaba de completar la adición de la estructura de la base de datos para soportar el módulo. Así que ahora que tenemos nuestra estructura de base de datos en su lugar, quiero explorar este concepto clave llamado scaffolding. Entonces, cuando usamos MVC y Entity Framework Core y Scaffolding, la funcionalidad también está disponible en Razer Pages y Blazar. Bueno, porque estamos haciendo MVC nos estamos enfocando en MVC pero usando la funcionalidad MVC y el marco de Entity podemos crear una aplicación web que proporciona una interfaz a una base de datos existente. Lo que queremos decir con una interfaz es que podemos generar automáticamente código que permite a los usuarios realizar operaciones básicas de CRUD contra los datos de una tabla porque, obviamente, no esperamos que los usuarios entren en la base de datos en sí, tenemos que crearla. Application Web que hace eso, por lo que el código generado corresponderá con las columnas de la tabla de la base de datos y por supuesto, requerirá mucho menos esfuerzo de nuestra parte como desarrolladores y vamos a explorar todo eso. Ahora, Visual Studio tiene la funcionalidad incorporada, pero si está utilizando la CLI Net, deberá tener la herramienta generadora de código. NetASP.NET por lo tanto, se instala usando el mismo comando de instalación de herramientas.NET y puede instalarlo globalmente usando el modificador G y es similar a cuando instalamos las herramientas EF. Net por lo tanto, la instalación de la herramienta.NET, G y luego .NET. ASP.NET, generador de código, eso lo hará, instálelo en su CLI por usted. Y luego el comando que vas a usar es algo parecido a esto. Así que te muestro el comando en la CLI a partir de ahora para que al menos puedas tomar una instantánea de él, pero, por supuesto, vamos a pasar por todo eso en Visual Studio. Además, si desea ver opciones adicionales, puede usar NetASP, Generator Controller, Haupo, H. Lamento ver la ayuda de lo que ese comando puede darle, pero en términos generales, si tiene algo como esto, puede generar o andamiar un controlador para tipos de hoja basado en el tipo de hoja del modelo utilizando el contexto de datos que tiene en su archivo. Código y luego lo pondrá en las rutas predeterminadas. Y puede usar el diseño predeterminado y luego hacer referencia a la biblioteca de scripts. Lo siento, y luego usar el proveedor de base de datos SQL Server, ya que eso es lo que estamos usando en este curso. Pero si está utilizando SQLite o Postgres, use el nombre de adaptador apropiado aquí, así que al menos tiene una vista previa de lo que se ve así en la CLI. Pero saltemos a Visual Studio y veamos esto en acción, así que de vuelta en Visual Studio what voy a hacer para andamiar el UI y el código que nos permite hacer CRUD contra este modelo de tipo hoja o esta tabla de tipos de hoja en la base de datos. Es clic derecho en la carpeta de controladores, vaya a Add Controller and
Luego, desde aquí, vamos a usar un MVC Controller con vistas usando Entity Framework. Así que esa es la opción que está eligiendo de estas tres opciones. Así que haga doble clic en esa y luego obtendremos un cuadro de diálogo box que nos pide que confirmemos la clase de modelo. Entonces, en este caso, solo tenemos una clase de modelo, que es de tipo hoja. Seleccionamos esa y luego tenemos que confirmar el contexto de la base de datos, que es el contexto Application DB. Confirmamos eso y luego nos hacen saber que se inferirá un proveedor de base de datos en función de la configuración que tengamos para el contexto Application DB. Para que no tenga que incluir esa información manualmente a continuación, nos preguntan: ¿desea generar las vistas? Bueno, sí, me gustaría que las vistas vayan junto con el controlador que estoy a punto de crear. También puede elegir bibliotecas de scripts de referencia que yo y puedo elegir usar una página de diseño, y si dejo esto vacío, usará la página de diseño predeterminada que es descrito en el archivo de inicio de la vista. Entonces, después del andamiaje, podemos mirar ese archivo de inicio de la vista. Finalmente, confirmamos el nombre del controlador. Ahora recuerde la convención de nomenclatura, será cual sea la ruta o lo que sea. La entidad está en este caso y la estoy pluralizando porque estamos tratando con el tipo hoja. Así que a la derecha y luego se adjunto con la palabra o el nombre controlador. Así que sigamos adelante y agreguemos y lo que Visual Studio hará es descargar paquetes adicionales, lo que lo ayudará con las actividades de andamiaje en términos generales. Si todos sus paquetes están actualizados y son la misma versión, esto funcionará. Si tiene discrepancias de versión, tiende a darte algunos errores oscuros. Entonces, si obtiene algún error durante este proceso, simplemente vaya a las nuevas obtenciones como lo hemos hecho al principio del curso, actualice todos sus paquetes, asegúrese de que todos sean de la misma versión, al menos los de Microsoft App Store, y luego intentar la operación de nuevo. Así que démosle a esto unos segundos. Así que ahora tenemos un controlador. No escribí este controlador, fue generado para mí por el andamiaje. Ahora, además del controlador, si expando la carpeta de vistas, verás que ahora tenemos una carpeta con el nombre que corresponde con el nombre de la ruta de los tipos de hoja del controlador, y veremos si lo expandimos que tenemos crear, eliminar, detalles, editar e indexar vistas, todo lo cual se agregó automáticamente por el andamiaje, para que es como acabamos de andamiar nuestro controlador con las vistas correspondientes. Y notarán que cada una de las funciones, o al menos algunos nombres aquí, se corresponderán con acciones que encontraremos aquí, y vamos a pasar por cada una. Y si trato de usarlo ahora mismo podré hacer multitud completa, pero no estamos listos para probar porque primero necesitamos entender lo que está haciendo el código. Entonces, en la carpeta de vistas hay un archivo CSHTML de punto de inicio de vistas. Si entramos en eso, vemos aquí que solo describe ciertos valores predeterminados que usarán todas las vistas, por lo que esto se puede anular en una vista y veremos cómo hacerlo. Pero en este caso, va a decir que muy bien, si no hay ninguna anulación, entonces el valor predeterminado es lo que está en el archivo de inicio de la vista, y en este caso tiene diseño. Así que solo dice usar el diseño llamado diseño que ya hemos explorado, es el diseño que obtuvimos con la plantilla del proyecto. Entonces, cuando regresemos, vamos a seguir adelante y revisar el índice funcionalidad. ¿Qué es y qué está sucediendo exactamente allí? Así que estamos de vuelta y vamos a explorar el índice funcionalidad en este controlador. Entonces, lo que queremos hacer es mirar todo el código que está sucediendo entre mi de línea 14 y línea 25. Así que sabemos que tenemos la clase, tenemos el controlador que está heredando de alguna clase base llamada controlador. Entonces notará que tenemos una referencia a esta clase de contexto DB de la aplicación que podemos reconocer es el DB contexto de nuestra carpeta de datos, por lo que el contexto de la base de datos de esta aplicación es preparando un campo de solo lectura llamado Context. A continuación, veremos que tenemos un constructor para nuestra clase, y este constructor está tomando un parámetro de tipo Application DB Context y ahora lo llama Context. Probablemente te estés preguntando por qué tenemos un contexto arriba y un contexto aquí en el campo de parámetros. Solo para inicializar uno al otro. Bueno, esto es una parte del patrón llamado inyección de dependencias y vamos a discutir cuál es ese concepto en unos pocos,
Pero sepan que esto es lo que está sucediendo aquí. Estamos inyectando la dependencia en el contexto de la base de datos y recuerde que el contexto aquí representa una conexión a la base de datos. Entonces, cada vez que alguien navega al controlador de tipos de hoja para básicamente cualquiera de las acciones o rutas que están disponibles en los tipos de hoja en el controlador de tipos de hoja, probablemente vamos a necesitar la base de datos, así que decimos que me consigas una conexión a la base de datos, cree una conexión local y una vez que tengamos esa conexión, local, que se representa mediante el contexto de subrayado, sabemos que la página predeterminada en la que va a ir para los tipos de hoja va a ser la página de índice. Entonces, ahora que estamos en la acción de índice, ¿qué queremos hacer? Cuando se carga el índice por lo general, en la mayoría de los sistemas, si hace clic en una función, verá una lista de datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, queremos ver la lista de tipos de hojas que hay en la base de datos. Así que eso necesita ir a buscar los datos de la base de datos para que podamos devolver desde el punto de vista de que hemos discutido mucho de esto anteriormente en el curso. Entonces, cuando presionamos la acción de índice, entonces va a decir devolver vista con estos datos. Así que habíamos analizado el hecho de que podemos agregar datos que queremos devolver a la vista dentro de los paréntesis aquí. No, este fragmento de código es cortesía de Yavcore. Y esto es lo que llamamos enlace, así que también habíamos discutido el enlace anteriormente. Así que ahora vamos a verlo en un uso más práctico, ¿verdad? Así que, en términos generales, si quieres presentar todos los datos de algo y lo estás haciendo en SQL, habrías escrito algo así como seleccionar estrella de la tabla en este caso. La tabla se denomina tipos de licencia. Correcto, típicamente lo que sea que recibas de vuelta, querrías almacenar en una variable. Entonces dirías que alguna variable lo siento, digamos que los datos var son iguales a lo que se devuelve de esta consulta y luego querrías enviar estos datos a la vista. Así que esta línea está haciendo prácticamente todo eso así que voy a desglosarlo. Así que parece un poco menos confuso. Pero ya sea que sea una línea o se rompa, será lo mismo así que voy a tomar esta sección que representa la consulta para seleccionar la estrella de los tipos de hojas. Voy a decir que los datos var son iguales a y luego lo que notarán es que estoy usando muchos de o verán una gran cantidad de async y ewat y esa es la programación asincrónica que también discutiremos correcto. Pero solo por ahora, trabajemos con lo que tenemos así que los datos son una variable que estoy inicializando para almacenar lo que sea que se devolverá cuando vayamos al contexto que representa nuestra conexión a la base de datos y acceda a la propiedad de tipos de licencia y recuerde que establecemos ese tipo de licencia debe establecido. Entonces, si controlo, haga clic en esto o simplemente presione F12, en realidad saltará a la definición de esa propiedad de tipos de hojas. Lo pusimos allí, así que para cada tabla que vamos a agregar como un conjunto de bases de datos, podemos acceder fácilmente a los datos o acceder a esa tabla diciendo conexión a la base de datos, tráeme esa tabla. Así que eso es lo que si el núcleo lo hace reduce o elimina la necesidad de que realmente escribamos sentencias SQL dentro de nuestro C sostenido. Esto sigue siendo solo 2 sostenido así que la conexión a la base de datos me consígueme la tabla que está representada por esta propiedad en el contexto de la base de datos y luego quiero llevar a cabo este método asincrónico para obtener las propiedades. Así que simplemente diciendo punto para enumerar async, de hecho, ejecutará esta consulta y luego hará la conversión de los datos. Provenientes de una base de datos en objetos C sostenidos que ahora puedo almacenar en mi variable C sostenido y si observa el tipo de datos, estoy usando var, pero si observa el tipo de datos aquí, sabe que equivaldrá a una lista de C sostenido de objetos de tipo LiveThat y se llama datos muy bien. Entonces, una vez que comprenda todas las listas y tipos de datos que funcionan y las listas de clases complejas, entonces comprenderá por lo que convertirá automáticamente los objetos database en objetos sostenidos C de tipo lid y los almacenará dentro de esta variable ahora. Cuando tengo esta variable, puedo saber devolver cualquier dato que haya regresado a la vista y la vista ahora tendrá acceso a esos datos para su visualización así que eso es lo que está sucediendo en la acción para él.
Índice ahora, echemos un vistazo a lo que sucede en la vista entonces, cuando esa vista se renderiza y simplemente iré a la carpeta de tipos y luego haré doble clic en el índice. Hay varias cosas que están sucediendo aquí. Número 1, es definir el modelo, así que sabemos que podemos usar el modelo de signo arroba y luego definir algún tipo de datos que determine qué tipo de datos debería ser accesible en la página. Entonces aquí el modelo sabe que debe buscar un enumerable, que es solo una clase base para los tipos de colección en 2 sostenido. Así que esto podría haber sido fácilmente listas, ¿verdad? Pero no están asumiendo que siempre vas a devolver una lista. En este caso estamos donde podrías haber devuelto otro tipo base. Podría haber sido una variable, etc. Así que solo están diciendo que enumerable, así que es como un cajón desastre, así que estamos buscando un enumerable y de tipo lid y simplemente están calificando completamente este tipo de licencia para reducir algunas líneas de código. De lo contrario, tendría que agregar una declaración using encima de esto para ese espacio de nombres, así que solo estoy explicando por qué tiene esto, pero realmente la parte importante es que estamos buscando una lista de tipo lid, lo que significa que cualquier dato que devolvamos aquí tiene que ser algún tipo de colección de objetos de tipo lid para que la vista de índice sepa cómo manejar esos datos. Sabemos que en esta sección podemos definir el título, así que aquí puedo decir dejar tipos o lo que sea. Así que aquí está el índice, lo dejaré solo y luego tenemos un código repetitivo y solo me voy a centrar en las partes que son más afeitado que el HTML básico, así que aquí tenemos una acción que dice ASP, acción crear, para que sepamos que tenemos etiquetas de anclaje y tenemos lo que llamamos un ayudante de etiquetas. Vamos a explorar eso en un poco, pero este está diciendo que vaya a la acción si se hace clic en él. Entonces debe ir a la acción crear y esto solo nos ayuda a tener la vida más fácil para que es fácil para nosotros saber a dónde estamos navegando cada vez que escribimos código HTML y etiquetas de anclaje. Luego, define una tabla y luego tiene un cuerpo de T de cabeza de T que HTML estándar. Pero observe que en la etiqueta th ahora estamos diciendo que queremos el nombre para mostrar y podemos decir el nombre y el nombre para mostrar número de días. Así que en otras palabras, va a representar el nombre de la cadena real y el número real de días de la cadena. Muy bien, así que más adelante lo que estamos modificando esto lo estoy embelleciendo. Podemos explorar alternativas a esto o cómo podemos hacerlo un poco más fácil de usar, pero por ahora solo sepa que eso es lo que es el nombre para mostrar. Está mostrando el nombre de la propiedad en el cuerpo del T. No sabemos cuántos campos son. No lo siento, ¿cuántos registros hay en la base de datos? Así que no puedo simplemente decir, está bien, cree un TR manualmente y ya sabes, por lo que debe ser dinámico, no quiero tener que venir aquí y agregar un TR cada vez. Hay un nuevo tipo de hoja. Eso no es sostenible, así que lo que estamos haciendo aquí es que estamos usando un do sostenido para cada bucle y estamos diciendo bucle a través de todos los datos en modelo, así que recuerde que un modelo con M mayúscula aquí es solo un objeto que representa los datos que están disponibles a través de este tipo de datos. Así que el modelo aquí es en realidad un enumerable y de objetos de tipo hoja, porque eso es lo que definimos como el tipo de datos aquí, o eso es lo que el sistema definió como el tipo de datos en la parte superior. Así que ahora estamos pasando por y cada elemento aquí representa un objeto de tipo hoja. Por lo tanto, para cada objeto de tipo hoja que aparece en los datos que estamos esperando, queremos generar una nueva fila con una columna que tenga una pantalla para el nombre datos y una pantalla para el número de días. Por lo tanto, observe que la visualización es diferente del nombre mostrado para write. Por lo tanto, esta jugada para generará automáticamente una visualización que sea apropiada para el tipo de datos que se está recibiendo, por lo que como una cadena e int esos dos se parecerán. Pero si tiene como un booleano o algo así, es posible que termine obteniendo una casilla de verificación automáticamente, porque este es un ayudante que nos dio Dan Alcor que descubrirá automáticamente cuál es la mejor manera de mostrar el tipo de datos que viene. Muy bien, eso es lo que está sucediendo aquí. Luego tenemos una tercera columna que se corresponderá con nuestro tercer encabezado. Entonces, este encabezado, por lo general, obtendrá un encabezado vacío y, por lo general, obtendrá una tercera columna, y este encabezado vacío podría poner algo como acciones aquí, ¿verdad?
pero lo dejaré solo por ahora. Pero en esta tercera columna tenemos algunos botones y en realidad son solo etiquetas de anclaje que dicen que uno va a la acción, edita, uno a los detalles de la acción y uno a la acción elimina. También tienen la pila ayudante que dice pasar en la ruta algunos datos llamados ID y estamos pasando por encima del punto del artículo ID value, por lo que para cada artículo dentro de esta colección estamos mostrando el nombre del artículo. Estamos mostrando el número de días para el artículo y estamos tomando ese valor de ID y pasándolo al edite detalles o elimine si alguno de ellos se hace clic. Eso es más o menos lo que está sucediendo dentro de nuestro índice. Así que voy a hacer una pausa aquí y cuando regresemos vamos a discutir algo de teoría sobre la inyección de dependencias y la programación asíncrona. Alright. Así que tomemos un tiempo para discutir la inyección de dependencias. Ahora la inyección de dependencias es un patrón de diseño de software y técnica para lograr la inversión de control o IOC y esto generalmente se usa entre clases y sus dependencias. Entonces una dependencia es un objeto del que depende otro objeto. Por ejemplo, nuestro controlador depende del contexto de la base de datos o. Normalmente una clase puede crear una instancia de una dependencia class para usar los métodos que la clase expone, por lo que nuestro controlador está instanciando un objeto para la dependencia del contexto de la base de datos para que pueda acceder a las propiedades y, por extensión, a los métodos. La propiedad aquí sería LiveTabs. En nuestro ejemplo anterior probablemente te estés preguntando, ¿ok? Entonces, ¿por qué necesitaría inyección de dependencias? Bueno, número 1, no hay necesidad de crear manualmente una instancia de un objeto de la clase a la que se hace referencia porque cada vez que hacemos eso, lo que hay un dicho que dice nuevo es pegamento. Por lo tanto, si el controlador dijo manualmente que el contexto de la base de datos de la aplicación algún nombre de variable es igual a una nueva instancia del contexto de la base de datos de la aplicación, entonces cada vez que el contexto de la base de datos de la aplicación tiene un nuevo constructor, un nuevo campo de constructor, alguna modificación. Siempre tenemos que atender a eso, siempre tenemos que modificarlo. Y si esta clase está en uso en 50 lugares diferentes, entonces tenemos que modificarla 50 veces y eso es muy insostenible en el futuro. Otra cosa que aborda es la eliminación de objetos. Entonces, cuando entras en el desarrollo y así sucesivamente, comienzas a apreciar el hecho de que cada vez que creas una nueva variable hay un bloque de memoria que se asigna y una de las peores cosas que pueden suceder es que este bloque de memoria no se libera cuando termina de hacer su trabajo. Entonces, cuando usamos la inyección de dependencias, no tenemos que preocuparnos por eso o nos preocupamos mucho menos porque el administrador de inyección de dependencias o el controlador IOC para Danarcore se encargará de eso por nosotros para que pueda evitar lo que llamamos fugas de memoria y, en términos generales, volviendo al primer punto que mencioné, facilita el mantenimiento a largo plazo del código de la aplicación. Ahora, es posible que escuche hablar de este acrónimo llamado sólido. Entonces, siempre que implemente la inyección de dependencias, ayudará a mantener su base de código sólida. Sólido es un conjunto de principios. Le sugiero que pause el video, vaya y lea sobre principios sólidos. No necesariamente tiene que entender y mirar cada uno de ellos. Uno, porque yo estaré mostrándote dónde estamos siguiendo los principios sólidos a medida que avanzamos, pero la D en sólido representa el principio de inversión de dependencias y eso es lo que estamos implementando aquí, así que puedes ver que el código autogenerado ya se adhiere al principio y a medida que escribimos nuestro propio código en el futuro definitivamente intentaremos adherirnos al principio. También nuestro siguiente principio para la exploración es asincrónico programming. Así que vimos mucho uso de async y await y así sucesivamente, así que solo quiero desglosarlo para que aprecies por qué esas palabras clave están ahí y que lo hace tan precioso. Así que, en primer lugar, las computadoras no interpretan instrucciones de la misma manera que las personas hacemos una. La computadora se va a enfocar en cada declaración o instrucción hasta que el trabajo se complete antes de pasar al siguiente y esto resultará en creo que todo el bloqueo. Así que piense en una aplicación donde tiene una interfaz de usuario y mientras el usuario espera a que se cargue la interfaz de usuario también tiene que ejecutar una consulta a la base de datos y es posible que tenga para preparar los datos, etc.
Por lo que es una muy mala experiencia de usuario cuando el usuario tiene que sentarse y mirar la pantalla de carga para siempre y luego parece que la aplicación se ha congelado cuando solo está llevando a cabo tareas en un orden o manera sincrónica. Por lo tanto, un proceso asíncrono permite que la computadora ejecute un segundo conjunto de instrucciones mientras se enfoca en otra. En otras palabras, dirá: hey, base de datos, consígueme los resultados, pero mientras espero que se complete, aquí está la interfaz de usuario y luego, cuando los datos estén listos, puedo terminar la interfaz de usuario, así que al menos el usuario lo verá. Está bien, la aplicación está funcionando. No está congelado. Muy bien, por lo tanto, una operación asincrónica evita bloquear un subproceso mientras se ejecuta la consulta en la base de datos. Volviendo a mi ejemplo anterior, y es importante para mantener un responsive UI en aplicaciones cliente enriquecidas y en una aplicación web, puede aumentar el rendimiento porque cuando vienen solicitudes adicionales en el subproceso que está tratando con una, se liberará esperando los resultados de eso y comenzará a asumir otra tarea. Por lo tanto, al menos se pueden realizar más tareas simultáneamente o al menos comenzar simultáneamente en lugar de tratar de completar una grande antes de pasar a la siguiente. Por lo tanto, Javcore proporciona un conjunto de extensiones asincrónicas, métodos que ejecutan consultas y devuelven resultados. Y una vez más, lo hace de forma asíncrona, por lo que en lugar de US esperando que se complete una por una cada consulta, puede iniciar uno, ejecute otro y regrese cuando el otro uno cuando se terminó el primero y continúe. Entonces, algunos de los métodos que verá incluyen para listar async, single async, find async, etc. Por lo tanto, en C almohadilla, el núcleo de la programación asíncrona es task y task T. Entonces, esos son los tipos de retorno de método que verá. Task generalmente se usa en lugar de void. Donde tiene una función que devuelve un valor, use la tarea T donde te representa el tipo de datos del valor que habría devuelto. Por lo tanto, si está devolviendo un int y quería convertirlo en un retorno asíncrono de un int, entonces dices task angle bracket and close angle brackets. Por lo tanto, son compatibles con las palabras clave async y await. La palabra clave async devuelve el método a uno asíncrono, por lo tanto, tiene que decir tarea asincrónica o tarea asincrónica de tipo TDC, evitar el vacío asincrónico. No obtendrá un compilador error, pero el tiempo de ejecución del mismo reflejará algunos problemas. Por lo general, siempre que hubiera sido nulo, desea decir tarea asíncrona. Y luego la palabra clave what se usa para ejecutar realmente el método asíncrono simultáneamente. Lo siento, asíncrono, ¿verdad? Entonces, sin la palabra clave what, también tendrá problemas si el método al que está llamando es de naturaleza asíncrona. Por lo tanto, cuando se aplica la palabra clave what, suspende el método calling y vuelve a usar el control para su taller, hasta que se complete la tarea esperada. Y como dije, what solo se puede usar dentro de un método asíncrono. Entonces, si va a llamar a un método asíncrono, for instance, cuando estamos llamando a list async from the Javcore, entonces el método en el que lo estamos envolviendo, en el que Gould ha sido la acción, tiene que ser asíncrona. Así que si vuelves a la acción de índice, verás donde dice tarea asíncrona. Resultado de la acción angle bracket A, que es el tipo de retorno de la acción que sabemos porque la vimos antes, y luego, debido a que es un método asincrónico, ahora podemos usar la palabra clave what al llamar al núcleo de EF para enumerar el método asincrónico. Entonces, ahora que tenemos un poco más de contexto sobre lo que está sucediendo en esta sección con respecto a la inyección de dependencias y lo que significan las palabras clave async, task y what, continuemos nuestra exploración y mire la creación, vista y acción, así que desplácenos un poco hacia abajo hasta que veamos crear. También podría usar este pequeño menú desplegable en la parte superior que lo ayuda a navegar a los diferentes métodos dentro de una clase más grande. Por lo tanto, podría ser útil para una navegación rápida. Aquí nos daremos cuenta de que tenemos que crear acciones y acción crear y yo acción crear, pero este tiene un poco más de información adjunta. Entonces, veamos qué está sucediendo comenzando con uno simple, así que nos están haciendo saber cuál sería el camino: ir a los tipos de salida /create. Del mismo modo, para el índice, simplemente vaya a dejar tipos y se establecería de forma predeterminada allí. Eso es muy útil en función de lo que se genera para nosotros en cuanto a información.
Así que aquí hacemos la creación y todo lo que hace es devolver una vista, así que veamos lo que tiene la vista entonces. Una forma rápida de llegar a una vista es hacer clic con el botón derecho en la palabra vista y puede ir a agregar vista. Lo siento, vaya a view si falta la vista. Podemos simplemente agregar view. Así que vamos a ver y, cuando hacemos eso, vemos en primer lugar que está definiendo un modelo, así que el modelo aquí es el mismo tipo de hoja, pero observe que no es una colección. No es ninguna variación, es solo un tipo de hoja. Así que solo se espera un tipo de hoja. Eso es todo con lo que quiere interactuar. Saltando partes pasadas con las que ya estamos familiarizados, voy a saltar a lo que está sucediendo aquí. Y lo que tenemos es un formulario. Entonces, donde quiera que estés creando datos, tienes un formulario. A form es la puerta de entrada a tu sitio web y a tu base de datos. Así que siempre quieres asegurarte de que tus formularios sean lo más seguros posible, por lo que nuestra etiqueta de formulario tiene este ayudante que define la acción y sí, dice la palabra acción pero en una forma HTML regular. De hecho, diríamos que la acción es igual a y luego alguna página, ¿verdad? Entonces, mientras que ASP, la acción parece acción. Realmente está diciendo, ¿cuál es la acción? ¿Qué acción debo realizar al presentarme? Así que esto realmente define la acción en el controller, pero también ejecuta el doble propósito de definir el camino para la acción de la forma. Espero que no te haya confundido, solo quería asegurarme de que entiendas que ASP, la acción es en realidad un C-ayudante de etiquetas de formulario, lo cual vamos a entender en unos pocos, pero y está apuntando al método real crear ahora. Por defecto, los formularios también tendrán el método de publicación. Entonces, aunque no lo veas definido, puedes definirlo si quieres. Si quisieras cambiarlo, podrías cambiarlo, lo que lo anulará pero sin que se especifique en función de la forma andamiada, e incluso si no estaba andamiado y lo hicimos desde cero una vez que es una página de afeitar MVC de C-. Lo siento, páginas de afeitado formulario. Automáticamente se publicará de forma predeterminada. Luego tenemos algo sobre los resúmenes de validación. Entonces, la validación es muy importante. Uno de los requisitos de nuestros lazos de hoja era que no debería poder enviar ciertos datos, o un registro sin ciertos datos. Entonces, obviamente, necesitamos un nombre y tenemos que tener un número de días. Por lo tanto, este resumen de validación nos mostrará lo que está mal en el formulario ahora. Está usando Bootstrap. Así que si quieres estar familiarizado con estas clases que se están utilizando aquí, siempre puedes ir y mirar la documentación de Bootstrap para ver cuáles son las clases y ver cómo puedes modificarlas según lo necesites. Por lo tanto, una etiqueta en un formulario es básicamente la etiqueta para el control. Entonces, sabes lo que estás a punto de escribir o el usuario sabe lo que estás a punto de escribir en aviso y, como dije, no me estoy enfocando en el HTML básico del que supongo que ya tienes algún conocimiento en este punto. Quiero centrarme más en estos ASP, para los atributos que ves aquí. Por lo tanto, esto representa un enlace a la propiedad name en la clase de tipo live. Entonces, C-, o nuestro motor de andamiaje miró automáticamente todos los campos. Sabe cuál es la clave primaria y sabe que un formulario no le permite poner una clave primaria, por lo que no generó un campo para eso, pero luego miró el nombre, miró el número de días y luego dijo, está bien, en función de los tipos de datos, crearé una etiqueta para el nombre y crearé una entrada automáticamente para el nombre, por lo que obtenemos que ASP4. Así que eso significa que cualquier entrada aquí va a vincular ese valor a la propiedad llamada name en la clase de modelo y luego nos da un poco de validación. Así que eso solo va a mostrar el error de validación de errores. Si hay uno de manera similar, hizo lo mismo durante varios días y para cualquier número de campos que tenga en el modelo en el momento del andamiaje, lo hará. Genere estos pequeños bloques para usted de forma predeterminada dándole una etiqueta que le da una entrada y cada entrada tiene una clase predeterminada basada en el framework de arranque y obtiene un resumen de validación. Al final de todo obtenemos un botón de envío de entrada. Entonces, este botón de envío, todos lo sabemos una vez que nuestro botón de enviar está dentro de un formulario. De hecho, buscará enviar el formulario de forma predeterminada, también obtendrá esta acción de esta etiqueta de anclaje. Lo siento con el índice de acción, así que haces clic en crear, pero realmente no quieres crear nada, vuelves a la lista, puedes hacer clic en que simplemente vuelve al índice. Eso es todo. De todos modos, ves ASP, acción, cualquier valor que esté allí generalmente corresponde con el nombre de la acción.
Aquí en el controlador y luego vemos aquí que tenemos una sección scripts, así que si recuerdas cuando hablamos acerca de que el diseño es semidinámico hablamos de una sección llamada scripts. Entonces, si voy a la página de diseño, aquí ve la sección de renderizado scripts así. Por lo tanto, en cualquier página que desee renderizar scripts específicos, puedo simplemente invocar esta sección y luego seguir adelante y renderizar lo que necesito renderizar, y esto es cortesía de nosotros. Elegimos incluir las bibliotecas reference JavaScript y estamos andamiando para que incluirá esta sección. Si decide no hacerlo, entonces no obtendrá esta sección. Así que ahora veamos lo que sucede cuando haces clic en enviar. Cuando haces clic en enviar, se supone que debe volver a crear. Así que probablemente estés diciendo que está bien, pero no creaste me lleva a la forma. ¿Por qué se vuelve a crear? Bueno, recuerda que hay dos acciones de creación. Tienes la simple y luego tienes una con el poste de la bandera, y si simplemente lees y puedes seguir ese enlace. Pero básicamente se trata de publicar ataques de sobre y enlaces y algunas protecciones que están incorporadas. Pero lo más importante aquí es que este es el post method. Así que este método solo se llama en una solicitud post y luego ves aquí que tienes este validate token antifalsificación que ayuda a protegerse de ataques de referencia entre sitios. Ahora este método create es una anulación o sobrecarga en lugar de and. ¿Tiene algún enlace sucediendo aquí, alguna referencia al tipo de hoja, tipo de datos? Y lo que sucede es que el enlace de modelo en realidad busque los datos que provienen del formulario y vincúlelo de nuevo a los valores de la propiedad. Esta parte es en realidad un poco opcional, pero lo veremos más adelante y luego pasa a verificar si el modelo es válido, es decir, si los datos son válidos, cumple con todas las reglas de validación. Si es así, entonces continúe y agréguelo para que la conexión a la base de datos de contexto continúe y agregue este registro o este objeto que tiene el nombre y el número de días que vienen del formulario y luego guarda los cambios. Entonces, cada vez que modificamos algo en el núcleo del marco de entidades, primero hacemos un add. Lo que estamos agregando si está eliminando, hay un remove method si hay una actualización, hay un método de actualización, pero al final de la misma tiene que llamar a esto o add context save changes, que en realidad lleva a cabo los cambios y luego volvemos al índice, por lo que es solo un redirigir a la acción y entonces el nombre del índice. Así que esto podría haber sido fácilmente una cadena y lo llamamos índice. ¿Cuál es el problema con la cadena? Esto es lo que llamamos una cadena mágica, porque si el nombre del índice cambia o algo así, entonces no hay error hasta el tiempo de ejecución. Así que lo que hacemos es nombre del índice para asegurarnos de que si el nombre del método del índice cambia alguna vez en el código, habrá un error para que podamos solucionarlo sin, ya sabes, sin darnos cuenta. Sin embargo, eso es parte de eso. Sí los datos no son válidos, entonces queremos devolver la vista con los datos que se enviaron. Entonces, en otras palabras, vuelva a cargar el formulario, por lo que este retorno vista básicamente dice devuélvame la página de creación, pero estoy enviando datos esta vez y estos datos se corresponden con lo que acaba de enviar, y debido a que tenemos en el resumen de validación y los tramos de validación, en realidad verá el mensaje de error correspondiente a lo que no es válido. Así que eso es lo que está sucediendo en nuestro formulario de creación. Muy bien, solo echamos un vistazo a la funcionalidad de creación y solo quiero tomarme un tiempo para discutir algo de la teoría de qué está sucediendo detrás de escena. Por lo tanto, los controladores suelen trabajar con datos que provienen de solicitudes HTTP. Sabemos que por lo tanto, hay ocasiones en las que los datos de ruta pueden proporcionar un valor clave, como vimos en el índice view, donde podríamos ir a la edición pasando en el ID valor de ruta, o en la creación donde estamos pasando datos del formulario. Por lo tanto, podría proporcionar los datos del formulario o una clave de registro, y otros hay otros escenarios, ¿verdad? Dado que el formulario se basa en las propiedades que se encuentran en un modelo, los datos entrantes se pueden vincular automáticamente a las propiedades coincidentes, por lo que debido a que pudimos decir ASP4 en el campo de entrada y luego darle una propiedad que tiene que corresponder con un campo en el modelo y puede probarlo, puede cambiarlo para que diga cachorro y verá que obtener un error tiene que coincidir o volver a asignarse a una propiedad en el modelo. Luego, cuando se envía, se vincula automáticamente. Por lo tanto, los campos de ese modelo en el extremo receptor o la acción de publicación. Hay ocasiones en las que puede terminar definiendo variables manuales en lugar de usar una clase completa como lo hicimos nosotros, o como
Eso fue andamiado para nosotros. Entonces, incluso si tiene una variable de C sostenido con un nombre particular, si en el formulario que le da, el nombre de la etiqueta de entrada es igual a ese nombre de variable particular, aún manejará el enlace por usted. Por lo tanto, en términos generales, los formularios se generan a partir de un modelo, pueden ser, si no lo son, debe poner manualmente el nombre, si lo son, puede usar ASP4 el ayudante y te ayudará a mapear. Los formularios se crean automáticamente en función del tipo de datos o lo siento. Los controles de formulario se crean automáticamente en función del tipo de datos de la propiedad, por lo que un booleano generaría una casilla de verificación en lugar de un cuadro de texto, derecho y el int podría generar un selector de números, una fecha y hora podría generar un calendario de fechas, right? Entonces, según el tipo de datos que utilice para la propiedad, el control de formulario simplemente diciendo ASP4 es igual a esa propiedad. Generará automáticamente lo que cree que es un tipo de datos apropiado para eso. Lo siento, control apropiado para ese tipo de datos. Por lo tanto, llamamos a estos el ayudante de etiquetas. Por lo tanto, ASP. NetCore proporciona ayudantes de etiquetas para ayudar a habilitar código del lado del servidor para participar en la creación y representación de elementos HTML en archivos Raster. Entonces, como acabo de decir, en el elemento de entrada tenemos el atributo ASP4 y vincula el control a la propiedad models, facilita el enlace de modelos y ayuda a inferir el tipo de datos o el tipo de control en función del tipo de datos. Por lo tanto, algunas cosas clave a tener en cuenta sobre la etiqueta de formulario. El asistente de etiquetas de formulario genera automáticamente una solicitud oculta token de verificación y esto es una ayuda. Esto ayuda a prevenir la falsificación de solicitudes entre sitios. Por lo tanto, puede leer sobre CSRF o ataques de referencia entre sitios y estos son ataques muy serios, pero tenemos la seguridad automática, así que lo notarás en el código andamiado. Tenemos ese atributo de token antifalsificación validado justo encima del método de acción posterior y esta es una buena práctica. Incluso si lo está haciendo manualmente es una buena práctica simplemente poner esto y eso es como seguridad automática allí mismo. Ahora tienes otros ayudantes de etiquetas, así que los ayudantes de etiquetas que vimos en el camino eran como ASP, controlador ASP, acción, así que ASP, controlador define a qué controlador quieres que vaya para. ASP, acción dice que acción dentro del controlador en ausencia del controlador ASP, asumirá que la acción que está definiendo está en el mismo controlador que renderizó esta vista. Por eso, si observa el create y así sucesivamente, no ve que se use el asistente ASP, controller para esas etiquetas de anclaje porque las acciones están dentro del mismo controlador que la página que se renderizó y estamos en páginas de navaja, luego ves. ASP, paje en su lugar y luego en términos generales, las etiquetas de formulario usarán de forma predeterminada el método post. Entonces, por supuesto, sabes que get pondrá todos los valores en la URL. Eso no es muy seguro, post te ayuda a ocultarlos, por lo que, de forma predeterminada, será post. Si cambias eso de post, también tendrás que cambiar otras cosas en el código del controlador. Así que esos son solo algunos datos de cómo funciona realmente el formulario con el código detrás de escena y en el controlador. Muy bien, así que ahora que tenemos una comprensión fundamental de lo que está sucediendo, podemos pasar por los detalles, ver y actuar un poco más rápidamente, por lo que en el controlador tenemos nuestros detalles de acción. Observe que es una tarea asíncrona que devuelve un resultado de acción ocular, pero también toma un parámetro al principio de tipo ID y este ID es anulable. Por lo tanto, es posible que escriba los tipos de licencia barra diagonal sin proporcionar un ID, pero que 5 aquí, por ejemplo, representará el registro key. Solo para que pueda ejecutar un paralelo. Si volvemos al índice, observe que tenemos un botón que va a la acción Details y va a pasar en ASP_route ID para que el ID aquí corresponde a la propiedad aquí. Entonces si quisiera que la propiedad fuera papi lo haría, tengo que decir ASP, escribió, papi y yo sigue usando papi porque eso es solo real. Hilarante y ridículo, pero solo quiero mostrarte el paralelo. Así que si es papi en HTML, tiene que ser papi aquí para que se vincule, ¿verdad? Por lo tanto, ID es el valor predeterminado, así que mantenemos ID, ¿verdad? Entonces, una vez que navegas allí,
Comprobará si hay una identificación porque si no hay ninguna identificación, ¿qué estoy mostrando los detalles? Así que voy a devolver un no encontrado. Así que eso es algo que podemos devolver, en lugar de una vista, en realidad podemos devolver ciertos resultados HTML y si simplemente pasa el cursor sobre esto, verá que devuelve un resultado no encontrado, que es un estándar 404 y hay formas de anular lo que se muestra cuando hay una página no encontrada, no voy a entrar en todo eso. Solo sepa que si no hay identificación, simplemente regresamos sin encontrar. No encontramos el detalle de nada, ¿verdad? Luego continúa diciendo una vez que se despeje este escenario, ve y tráeme el tipo de hoja. Así que creamos una variable en la que vamos a almacenar el resultado de esta consulta, así que decimos EWAP contexto de la base de datos que sabemos que es conexión a la base de datos. Vaya a la tabla de tipos de hojas y consígame el primer registro o registro predeterminado que coincida con esta expresión lambda, por lo que es una expresión lambda, y la expresión lambda se usa en las declaraciones de enlace para definir alguna condición que debe ser verdadera para que los datos que se van a devolver, en otras palabras, debe ser cierto que hay algún ID por lo que M aquí representa cada registro, por lo tanto, va a pasar por cada registro. Sabemos que M aquí representa un registro en la base de datos o en esa tabla u otra que representa un objeto de tipo hoja y estamos diciendo verifique para cada objeto o registro de tipo hoja verifique la propiedad ID, para ver si hay alguno que sea equivalente al valor ID que entró, lo cual sabemos que en ese momento no es nulo, por lo tanto, esto equivaldría a decir select estrella de los tipos de hojas, donde el ID es equivalente o está bien en una escala, es 1 igual a algún valor de ID de variable porque no sé cuál va a ser este valor, por lo que no puedo decir que sea igual a 3 o 5 o lo que sea. Así que, literalmente, Android Framework va a convertir este código C sostenido en una consulta que se parece a esto y va a pasar por encima de eso de forma segura y para que el paso seguro es lo que llamamos parametrización y eso es clave para prevenir ataques de inyección SQL, así que puedes seguir adelante y leer sobre la inyección SQL y estoy mencionando estas cosas para que sepas qué tan seguro ya es este código repetitivo porque esto es algo que es muy importante cuando estás construyendo aplicaciones usando cualquier pila de desarrollo, pero, por supuesto, Microsoft y el equipo de REST ASP. Netcore ya han pensado en la mayoría de estas cosas y, por supuesto, Yadcore es sensible a estas cosas, entonces dice está bien, tráeme ese registro, no, podemos o no tener un registro con ese ID. Por ejemplo, esta base de datos está vacía, así que, obviamente, no hay ningún registro con el ID 5. Entonces va a decir ¿se devolvió algo? Entonces, el primero o el valor predeterminado básicamente dice tráeme un registro o devuelve null si no hay datos, por eso este es un tipo nullable tipo de registro. Muy bien, entonces, si el tipo de licencia es nulo, significa que esto devolvió nulo porque no pudo encontrar un registro coincidente, entonces obtenemos un 404. Entonces, si no hay identificación, obtienes un 404 y si proporcionaste una identificación que no existe, obtienes un 404. Sin embargo, una vez que borremos todos esos 404, en realidad te devolveremos tus datos. Así que estamos devolviendo la vista con el registro de tipo de licencia que encontramos. Así que saltemos a la vista y veamos qué está sucediendo aquí. Ahora, esta vista es muy simple. Una vez más, tenemos el modelo que corresponde con los datos que se están devolviendo, que es un tipo de licencia saltando partes que ya conocemos. Saltamos a lo que llamamos una lista de datos, así que eso es solo otro tipo de etiqueta HTML que nos da una lista de asociación y aquí tenemos el detalle y los datos correctos. Así que, DT es generalmente donde se coloca el encabezado que usa el mismo nombre de visualización para la etiqueta que vimos en el índice y luego aquí es donde tenemos los datos donde se ve la misma pantalla para eso. Lo vimos en el índice. Por lo tanto, muestre el nombre título y luego esos son datos título. Lo siento. Dije detalle de datos antes, así que ese es el nombre del título de los datos y luego los datos son el valor que está dentro de los datos que se devuelven. Lo mismo aquí para el número de días y luego debajo de eso tenemos dos etiquetas de anclaje, una que nos permite ir a editar y pasa en esa ruta ID que discutimos anteriormente que es el valor de ID dentro del modelo,
Esta M mayúscula representa el datos que llegaron en nuestro modelo y podríamos volver a la lista, que solo va a decir volver al índice. Ahora saltemos a nuestras funcionalidades de edición. Entonces, si me desplazo un poco hacia abajo, voy a ver editar y notar que voy a ver dos acciones de edición, una que se parece mucho a lo que vimos en los detalles y otra que se parece más a lo que vimos con el create. Así que tomemos un tiempo para revisar el código, así que lo primero es que si vas a editar, tendrías que a una ruta que se parece a esta y obviamente, si estás editando algo, entonces necesitas el ID de lo que estás editando para que puedas encontrar un registro para editarlo, por lo tanto, es un valor null-end parameter, lo que significa que si no hay un parámetro ID found y ese es no return not found, that's reasonable. De lo contrario, queremos hacer algo que se vea muy similar a lo que hicimos en los detalles profundos. Pero estamos usando un método diferente aquí. Entonces decimos a database /diagonal la tabla de tipos de hojas y encuentra cualquier registro que tiene este ID. Por lo tanto, esta es una forma mucho más sucinta way de obtener los datos que la primera o predeterminada. Pero esencialmente están haciendo lo mismo donde van a ejecutar este método. Así que la diferencia aquí es que no necesitamos una expresión lambda con la función findAsync. En su lugar, simplemente toma cuál es el valor de la clave y sabrá cómo ingresar a la base de datos y formular esa consulta en lugar de la primera o predeterminada, lo que en realidad le permitirá definir una condición aquí y formulará una cláusula where que coincida con la condición, por lo que podría haber sido encontrar ID y algo más o encontrar ID o algo más. Así que esa es la diferencia fundamental entre los dos, pero como contextualmente, están haciendo lo mismo. Están tratando de encontrar algún tipo de hoja si el tipo de hoja es no se encuentra porque tal vez intenta ir aquí y poner una identificación que no existe y no puede encontrarla. Obtiene un no encontrado. Sabemos que ya de lo contrario, devolvemos la vista con los datos del tipo de hoja, por lo tanto, nuestra vista se verá muy similar a nuestra creación, así que estamos tomando el mismo modelo de tipo de hoja y van a ver aquí que tenemos un formulario que tiene más o menos los mismos campos que vimos en los campos create para los campos de nombre durante varios días. También tenemos ese resumen de validación, sin embargo, hay un campo adicional aquí y es una entrada con el tipo oculto que está vinculado a nuestro ID. Entonces, ¿por qué tenemos un campo de ID aquí? ¿Qué no está presente en el create y por qué está oculto? Entonces, la razón del campo ID es que si estoy editando algo, necesito realizar un seguimiento de lo que estoy editando para saber qué actualizar en la base de datos, porque, por lo general, cuando se ejecuta una operación de actualización, debe tener esa cláusula where y la mejor manera de asegurarse de que está actualizando el archivo correcto. Record es usar el valor de clave para ese registro, que en este caso es ID, por lo tanto, al poner un ID de SP4 aquí, se asegura de que cuando enviemos estamos rastreando ese valor de ID si realizó un cambio en el nombre, si realizó un cambio en el número de días, ya sea que haya realizado un cambio o no, se realiza un seguimiento de todos esos valores con el SP4, así que eso va a mostrarle que si necesita realizar un seguimiento de un valor sin mostrarlo realmente en el formulario, tienes que tener esa entrada. El mejor tipo para eso estaría oculto, por lo que no se muestra en el formulario, pero tienes que tener ese enlace para que sepa que cuando se envía, ese enlace debe estar en efecto. Entonces, cuando hacemos clic en enviar, saltemos aquí y veamos qué pasa cuando hacemos clic en enviar, va a la publicación. Ya discutimos que los formularios se publicarán de forma predeterminada a menos que anule eso y, de forma predeterminada, tendrá ese token antifalsificación que se valida con este parámetro con esta anotación. Lo siento, ahora nuestro método de edición va a tomar ese valor de add-end y está vinculando todos esos ID. Lo siento, todos esos campos que vienen del formulario los vincula a este objeto de tipo hoja. Ahora, ¿por qué tenemos que ID? Fields. Bueno,
Esta sección de enlaces se refiere al enlace a este objeto y mencioné cuando estamos hablando de enlaces de formulario que en realidad puede poner en una variable y una vez que esa variable tiene el mismo nombre que una propiedad o una entrada dentro del formulario que se enlazará automáticamente, así que eso es solo una precaución aquí para tener la herramienta para asegurarse de que el ID que viene y se enlaza aquí coincide con él. ID que viene y se enlaza en el objeto. Honestamente, esto puede verse como una precaución innecesaria, lo he eliminado y sin ningún detrimento real para mi código, pero está ahí para que podamos proceder con él, así que solo nos estamos asegurando de que sean iguales y si no son iguales entonces volvemos no encontrados, así que esto también puede hacer referencia a una propiedad que viene en la ruta, ¿verdad? Así que aquí, de forma predeterminada, los 5 se vincularán automáticamente aquí, así que alguien intenta publicar y ellos intentan publicar poniendo 15 aquí. Pero llenaron un formulario con 5, cuando no coinciden, obtendremos un error, por lo que también podría ser una de las razones por las que tiene esa precaución. A continuación, pasamos a validar. Por lo tanto, el estado del modelo que es válido, este estado del modelo una vez más, solo verifica para asegurarse de que se cumplan todas las reglas de validación y, si son. Esto es un booleano, entonces intentamos actualizar el registro. Por lo tanto, mencionamos que cuando se modifican registros en la base de datos en el contexto se tienen métodos para eso. Por lo tanto, agregará actualizaciones de actualizaciones y eliminar eliminaciones cuando lleguemos a eliminar. Verá que uno, así que estamos viendo la actualización aquí y luego siga adelante y guarde los cambios. Ahora está envuelto en una captura de intento debido al riesgo de lo que llamamos una excepción de concurrencia de actualización de la base de datos. Lo que esto significa en pocas palabras es que pasa si dos personas acceder al mismo registro hizo cambios en el mismo registro, pero alguien lo envió primero. Lo que significa que ahora que yo lo enviaría en segundo lugar estaría tratando de actualizar una versión obsoleta del registro porque la versión ha cambiado desde la última vez que lo cargué. Así que eso es lo que llamamos una excepción de concurrencia de la base de datos. Entonces, si detecta una excepción de este tipo, simplemente le dirá hey, no existe si el ID cambió, lo cual es muy poco probable que los ID no cambien así. De lo contrario, arrojará una excepción desagradable que nosotros, como desarrolladores, debemos manejar entonces, cuando tiene un entorno multiusuario. Este es un escenario muy real que necesita saber cómo manejar de manera efectiva y lo veremos más adelante en el curso. Por lo que es simplemente están poniendo una salvaguarda para asegurarse de que ese escenario no suceda y luego, después de esos controles y equilibrios, volverá al índice entonces, si no termina atrapando una excepción de este tipo y lanzando o devolviendo un 404, volverá a la acción del índice, lo cual es algo que hemos visto. Suceder después de crear. Ahora si la validación falló por la razón que sea, y esto es importante verificar en una edición porque ¿qué pasa si lo edito? Edité el registro y eliminé el número de estos valores y luego intenté enviar. Por lo tanto, la validación debería fallar y luego devolvemos la vista con los datos que ingresó o que el usuario ingresó además de la validación messages. Muy bien, así es en pocas palabras cómo funciona la edición. Muy bien. Así que estamos de vuelta y estamos viendo la función de eliminación, ya que es el momento, así que desplacémonos todos hacia abajo cerca de la parte inferior y recuerde que siempre puede usar esta lista desplegable hacia arriba top para navegar directamente al método. Así que aquí estamos viendo el delete y el cuerpo de la acción de eliminación se parece a lo que vimos en detalles, ¿verdad? Estamos buscando un ID si no está allí. Volvemos no encontrados. Buscamos el registro, si no se pudo encontrar volvemos no encontrado. De lo contrario, devolvemos alguna vista con los datos, así que saltemos y solo miremos lo que está en la vista, por lo que en la vista, saltando las partes con las que ya estaríamos familiarizados, verá que tienen el mismo tipo de lista de datos con el título y los datos que vimos en los detalles. Así que, básicamente, esto es como una página de confirmación, está seguro de que quieres eliminar esto y ellos mostrarle el registro con todos los detalles y luego tienen un pequeño formulario aquí abajo, que solo tiene un oculto para el ID y un botón de confirmación.
Entonces, este formulario, una vez enviado back este ID a la acción del formulario llamada delete. Entonces, si saltamos de nuevo a nuestro controlador, veremos que hay un segundo método de eliminación que se parece al post methods que hemos visto para create y edit. Así que aquí combinan el HTTP post y también notarás que en realidad está ocurriendo una sobrecarga aquí. Así que hay varias cosas que quiero señalar. Para que entiendas las diferencias fundamentales, derecha. Número 1. Hay borrado y borrado confirmado a diferencia de editar y editar. Así que edite y edite. La razón por la que podríamos tener dos métodos con el mismo nombre es que la lista de parámetros era diferente, todo bien, pero debido a eso podríamos anular o sobrecargar más bien el método y uno habría sido por defecto get y el otro sería post. Ahora, en el caso de delete tenemos la misma lista de parámetros para estos dos. Uno de ellos es nullable y de seguro que uno de ellos es nullable en rather y el otro no es nullable, pero el punto es que son lo mismo. Si tuviéramos que hacer otro delete con enary, el compilador nos detendría y nos haría saber que no podemos tener sobrecargas con la misma lista de parámetros. En este punto, debes saber qué es la sobrecarga de métodos, por lo que la razón lamento omitir que lo que hicieron fue crear un método confirmado de eliminación. Sin embargo, la acción no dice delete confirmado, la acción dice delete, es por eso que aquí en el HTTP post attribute también podemos especificar el nombre de la acción, así que esto podría haber sido fácilmente su propio atributo, pero solo te están mostrando que podrías hacerlo todo en uno, así que fácilmente podría haber tenido dos líneas aquí, una que dice esto es una publicación y dice que la acción, el nombre aquí es eliminar, por lo tanto, este nombre de acción está anulando este ahora y siempre que quiera navegar hasta él, puedo usar ese nombre de acción. Así que esto es muy importante, tus acciones no siempre tienen que tener el mismo nombre que quieres que tengan en la raíz, el método puede ser diferente o el nombre del método puede ser diferente, pero puedes aplicar la ruta que quieras usando ese atributo, así que solo quiero explicar lo que estás viendo cuando ves ese nombre de acción al lado de la publicación HTTP, lo volveré a establecer en el valor predeterminado, por lo que esta es una publicación y es una publicación para alguna acción a la que queremos llegar al eliminar en la raíz. Va a validar el token ANTA4G porque es viniendo de un formulario a la derecha delete y dentro de este método que tiene un nombre diferente de la raíz de la acción que hemos definido, estamos tomando un parámetro llamado id y en este punto el id debería existir, entonces, es por eso que ni siquiera es anulable en este punto, porque obviamente solo miraste el registro y luego hizo clic en eliminar, por lo que sabemos que existe. No es anulable. Así que vamos a seguir adelante y encontrarlo y luego todavía hacemos un control y equilibrio en caso de que tal vez alguien lo haya eliminado antes de que usted lo haga si el registro no es nulo, lo que significa que se encontró después de que dijimos encontrar, que es el mismo método que vimos en la edición. Después de encontrarlo, seguimos adelante y eliminamos. Así que observe el contexto de la tabla de puntos .remove y luego pasamos en el registro que queremos eliminar, luego seguimos adelante y guardamos los cambios. Entonces, una vez que lo haya hecho, sabrá confírmelo en la base de datos y luego vuelve al índice. Entonces, una vez que haga clic en eliminar, ya sea exitoso o no y el éxito es realmente, encontré un registro, simplemente va a volver. Entonces, si no encontró un registro, no force, simplemente volvemos al índice. Si encontramos el registro, lo confirmamos y dan volvemos al índice, y eso es lo que está sucediendo en el delete. Ahora, mientras estoy aquí, no señalé este método en la explicación de edición. Así que lamento hacer esto ahora, pero este tipo de hoja exists es solo un método que devuelve si hay alguno registro de esos datos en la base de datos. Es solo un booleano y esto se usa en él. Debe captura de excepción de concurrencia, por lo que solo dice existe. Pasa en el i de este caso base es sí, existe o no, no existe y luego regresa no encontrado en consecuencia. Así que eso realmente resume lo que está sucediendo dentro de nuestra funcionalidad de eliminación. Y eso es bastante simple y directo en este punto, dado que hemos visto mucho de este código antes de este. Muy bien, así que después de pasar casi media hora solo hablando de código,
Por fin ha llegado el momento de ver el trabajo, así que saltemos en primer lugar a nuestro archivo de diseño y lo que quiero hacer aquí es agregar un nuevo elemento de navegación que me permite navegar hasta el índice de nuestro controlador de tipos de hojas para que realmente podamos ver el módulo. Así que solo voy a copiar uno de estos elementos de navegación, no es necesario escribirlo desde cero. Solo sigue el patrón, así que copié eso, pero voy a cambiar, por supuesto, el controlador y la acción, por lo que el controlador aquí va a ser tipos de salida y la acción sería índice porque ahí es donde tengo la intención de aterrizar. ¿Debería hago clic en este botón? Además, el texto no debe ser privacidad, pero digamos que los tipos sean agradables y simples, así que ahora si ejecuto y simplemente ejecutaré sin depurar, o más bien déjame ejecutar con la depuración porque vamos a pasar por una prueba completa de extremo a extremo y quiero establecer algunos puntos de interrupción en el área clave para que podamos ver lo que está sucediendo muy bien, así que estamos aquí en nuestra aplicación web y, efectivamente, aquí está nuestro tipo de hoja enlace, así que si hago clic en eso vamos a llegar a uno de los puntos de interrupción que establecí, así que establecí un punto de interrupción justo antes de que devolviéramos la vista y lo hice porque quiero resaltar los datos que están por venir. Entonces, si paso el cursor sobre los datos, verás que me muestra que el conteo es igual a 0 porque obviamente no hay nada en la base de datos, ¿verdad? Pero solo quería mostrar que llevó a cabo la consulta en el backend e intentó devolver algunos datos ahora. Si recuerdas de antes, hablamos de la ventana de la consola que se inicia. Por lo tanto, la ventana de la consola en realidad brinda mucha información sobre lo que está sucediendo en segundo plano. Entonces, con solo presionar ese punto de interrupción, mostrará que llevó a cabo esta consulta de selección, por lo tanto, no es exactamente la estrella de selección que tenía porque en realidad enumera todas las columnas. Pero ves aquí, este es el SQL que se generó a partir de la instrucción de enlace y así. Cada vez que se ejecuta una consulta podemos saltar a la consola para ver el SQL que se generó para tener una idea de lo que está haciendo Yavcore en segundo plano, así que ahora sabemos que llevó a cabo esa consulta de selección. No volvió nada, podemos elegir simplemente continuar cargando la vista, así que esta es la vista y aquí tenemos esa tabla y aviso. Tenemos las etiquetas nombre y número de días y luego algo de espacio en blanco aquí, así que recuerde que estos serán el nombre para mostrar y no hay datos. Así que no hay etiquetas TR, no se generan filas, está bien. Así que tenemos ese botón de crear, que cuando hago clic en él irá a dejar los tipos de barra create. Así que aquí voy a intentar poner algo basura sin un número de días y haga clic en crear. Observe que me dice que el campo de número de días es obligatorio. Así de simple. Ahora bien, eso sucedió de inmediato porque cuando generamos nuestras vistas y seleccionamos Include Reference Scripts bibliotecas, porque tenemos este script aquí, es un script de validación. Partial que se está renderizando. Así que voy a saltar sobre a ese parcial real y que está en la carpeta compartida. Validation Scripts parcial, que en realidad son solo dos referencias de script. Por lo tanto, las bibliotecas de validación de jQuery, por lo tanto, estas bibliotecas de validación de jQuery funcionan en conjunto con la vista o el tipo de modelo en la vista, y el tipo de modelo en la vista es aplicar ciertas validaciones basadas en el tipo de datos que se utilizó. Por lo tanto, aquí, debido a que se trata de una cadena y no de una cadena que acepta valores null, esto es int y no un int que acepta valores null, por lo que el script jQuery discreto lo aplica automáticamente y cada vez que estamos no es válido, en realidad mostrará uno de estos muy bien, así que eso es realmente lo que sucedió allí mismo donde obtuvimos esa reacción inmediata de que eso no es válido, es obligatorio. Así que de la misma manera si intento crear sin un nombre, me hará saber que esos son obligatorios. Así que déjame poner en una prueba con 10 desaparecieron, haz clic en crear ahora. Tengo otro punto de interrupción aquí mismo cuando llegamos al método create, entonces, si coloco el cursor sobre el objeto de tipo hoja que se está vinculando a lo que se devuelve desde el formulario, verá aquí que tengo ID siendo 0. Eso está bien. Eso es comprensible, no hay ningún campo de ID en el formulario ni debería haberlo. Luego tenemos el nombre que tiene la prueba de valor y tenemos el número de días que tiene el valor 10, así que aquí vemos un ejemplo activo de enlace de modelo.
Lo que puse en los campos se vinculó a las propiedades fit apropiadas en el tipo de hoja y obtuvimos este objeto de tipo hoja que incorpora los datos que vienen desde el formulario ahora. Solo voy a hacer clic en continuar donde debe ir adelante y agregarlo a la base de datos y luego devolverme a la acción de índice, así que sí. Continúo. Va a llegar al punto de interrupción en el índice. Nuevamente llevó a cabo la consulta y ahora tengo cuenta de 1 y si amplío veré aquí que tengo un ID de 1, así que eso es autoincrementado ID. Tenemos el nombre y tenemos el número de días y una vez más voy a saltar a la consola y mirar lo que sucedió entonces. Cuando llevó a cabo la inserción, ve que establece las transacciones implícitas desactivadas 50 y luego hizo esa inserción, así que mencioné la parametrización, por lo que insertó el nombre y el número de días y luego generó el valor de ID, así que devolvió el ID, ¿verdad? Pero insertó los valores en P0 y en P1 y si miras hacia arriba verás aquí que esos son parámetros, así que ni siquiera sabemos que va a entrar en P0 y P1. Tendríamos que activar el registro especial para ver cuáles son realmente esos valores. Somos nosotros los que probamos, así que no tenemos que hacer todo eso. Pero el punto es que esa es una consulta parametrizada, forma muy segura de recibir datos en la base de datos fuera de la caja y luego cuando devuelto al índice, realizó una select query de nuevo, así que ahora el único registro que se creó. Forzó el bucle for each para seguir adelante y crear una nueva fila donde imprimió el nombre de los datos. Registre el número de días del registro y nos dio los detalles de edición y los botones de eliminar, cada uno de los cuales está vinculado al valor de ID de 1 para ese registro. Entonces, si hago clic en editar, configuro un punto de interrupción donde fue e intentó obtener ese record con el ID 1 y, efectivamente, lo devuelve. Y si miramos rápidamente el consola que ves aquí, selecciona uno superior y luego te dice que está haciendo donde el ID es igual a eso parámetro. Una vez más la parametrización muy segura. Así que ahora que lo ha hecho lo encontró. Va a devolver la vista con el data. Así que en realidad va a mostrar la misma forma que habríamos visto en el crea bastante, pero ahora los datos están precargados porque los datos están presentes y simplemente o de manera similar, si trato de guardar aquí, obtengo ese error de validación. Observe también que obtengo un selector de números para el número entero, pero un cuadro de texto normal, por lo que ese es el poder del ASP para el ayudante, así que voy a modificar esto y luego guardar y luego, lo que va a hacer es verificar si el estado del modelo es válido, lo cual es porque la validación debe cumplirse antes de que incluso llegue hasta aquí. El valor de ID aquí es 1 y el valor de ID que viene a través del formulario también es 1 cortesía de ese campo oculto y voy a seguir adelante y hacer clic en continuar para que realice el resto de la operación y luego vemos aquí donde hizo una actualización. Aquí está la declaración de actualización donde estableció el nombre y el número de días para hacer cualquiera que fuera el valor y decía que somos el valor de ID, etc. Así que solo les estoy mostrando cómo se está atando todo y luego, por supuesto, cuando se vuelve a cargar, el índice se volverá a cargar con los nuevos datos y miro los detalles. Del mismo modo, va a seguir adelante, llevar a cabo y seleccionar operación. Ya lo hemos visto. Así que voy a seguir adelante y saltar hacia adelante y nos muestra la página de detalles. Acabamos de editar, así que voy a volver a la lista y luego, si elimino, intentará hacer la misma selección y ya lo hemos visto. Así que voy a saltar hacia adelante y luego muestra esta página de confirmación. Recuerde que esta es la misma lista de datos que vimos en la vista de detalles, pero esta eliminación está en realidad dentro de un formulario. Ahora no hice esto con el formulario de índice y el formulario de edición, pero voy a seguir adelante e inspeccionar este formulario y mostrarle lo que se está generando en el backend, que no es muy obvio. Así que sí, expandir este div significa ir al formulario. Así que lo ves aquí. La acción es automáticamente va a dejar los tipos de barra diagonal con él. Valor de un derecho, de modo que esa URL es la razón por la que ahora podemos esperar que el parámetro de
ID y vaya a la ruta eliminar y pasar por encima de ese valor de ID, en este momento eso validar token antifalsificación con cualquier formulario. Cualquiera de los formularios en los que ingresas siempre vas a ver a esta entrada aquí nombre de entrada. El token de verificación de solicitud está oculto. Es por eso que no lo vemos, pero ese es el valor. Por lo tanto, este valor se valida cada vez que llega a alguna acción posterior que tiene que validar el token antifalsificación. Si ese token no se puede validar, entonces la solicitud se deniega y eso es muy importante porque entonces las personas no pueden falsificar solicitudes para eliminar registros en nuestra base de datos a menos que provenga directamente de nuestro sitio web. Esa es una característica de seguridad muy importante, por lo que allí mismo podemos estar seguros de que cualquier solicitud que provenga de nuestro propio formulario es válida y otras solicitudes serán denegadas. Porque ve que alguien podría enviar fácilmente una solicitud de publicación como esta usando Cartero o alguna otra herramienta. Entonces, este valor de ID está oculto y trataríamos de enviarlo. Entonces, una vez que enviemos la solicitud de eliminación, llegará a esa acción de eliminar confirmada donde va a buscar el registro que confirma. Está ahí. Hemos visto eso antes, hemos visto la selección, así que voy a continuar y luego va a volver al índice, pero solo quiero mostrarles la consulta que se generó. Por lo tanto, generó esta consulta de eliminación, por lo tanto, elimine de la tabla donde el ID es ese valor de parámetro y luego regrese al índice donde hacemos la selección y eso es prácticamente todo lo que hay que CRUD. No importa cuán complicado sea si el sistema que está utilizando, todo se reduce a la manipulación de datos en la base de datos. Estás consultando los datos. Estás editando, estás eliminando o estás creando, eso es todo lo que hay. Así que ahora que hemos terminado de probar y validar que la basura funciona, volvamos y tratemos de que sepan cómo se ven todas las vistas. Muy bien, chicos, en esta lección. Solo queremos tomarnos un tiempo para modificar parte del HTML que vimos renderizado. Así que solo voy a hacer algunas modificaciones basadas en mis sentimientos y podemos validarlas por supuesto, puedes sentirte libre de desviarte y hacer el tuyo propio cosa, pero solo queremos explorar algunos de los conceptos para que una vez que las vistas han sido andamiadas. El control ha sido andamiado, todo depende de nosotros para saber gestionar si repite el proceso de andamiaje corre el riesgo de anular o sobreescribir en lugar de todo lo que habría hecho por lo tanto. Si hago un montón de cambios aquí y luego arriesgo un controlador de carpetas y las vistas que en realidad sobreescribir todos los archivos, por lo que solo desea estar al tanto de eso para la página de índice. Tenemos la acción ASP, la etiqueta de anclaje aquí que crea un nuevo así que en realidad quiero que esto se vea como un botón así que voy a seguir adelante y agregar una clase y voy a decir BTN para mi clase de botón de arranque y luego BTN, digamos primario. Así que obtengo un botón azul y estoy haciendo esto de memoria así que recuerde que miramos la documentación si no está del todo seguro lo que estoy haciendo solo sigue adelante y ejecuta un paralelo con la documentación. He estado usando Bootstrap durante años, recuerdo estas cosas así no te estoy diciendo que tienes para recordar todas estas cosas, la documentación está ahí so esto nos dará una etiqueta de anclaje que parece un botón azul. Ahora para nuestros botones de acción, quiero el mismo tipo de tratamiento, excepto que probablemente usaré diferentes colores así que para las ediciones, diré BTN. Pero quiero que tengas BTN, advertencia así que les estás haciendo saber hey, si estás a punto de editar, ya sabes, ten cuidado con los detalles usaré la clase BTN info. Creo que eso es bueno para los detalles y luego, finalmente. Para la eliminación, que es una operación más seria. Usaría BTN, Danger. Entonces ese es un botón rojo que también eliminar estos tubos que habrían separado los botones. Sepa que sus botones son no bloques de texto. La delineación es lo suficientemente clara como para que no vuelva a necesitar las tuberías. Ahora lo bueno es que al modificarlo aquí una vez cada vez que se genera un nuevo TR. Cualquier cambio que haga aquí será visible en todos la tabla todos los registros que vuelven en este modelo. Reflejará estos cambios. Así que eso es lo genial de modificar vistas como esta, ahora saltemos a nuestro formulario, así que en la creación, una cosa que noté fue que los controles están una especie de ya sabes, agrupados entre sí,
Así que no me importa tener la etiqueta, la entrada y el lapso un poco cerca uno del otro, pero quiero que este grupo esté un poco lejos del siguiente grupo. Así que solo voy a usar una etiqueta BR simple y crearé un poco de luz diurna entre el control superior y el siguiente control. Y luego lo haré use otra etiqueta BR para separar el control inferior. Draw botón y luego el botón aquí ya es Using BTN, primario. Puedo dejar eso solo, tengo esto de vuelta a list de etiquetas de anclaje. Lo que voy a hacer es tomar esto y lo voy a colocar al lado del botón de enviar y voy a darle a esta una clase. De hecho, voy a llamar a este BTN, primary y voy a cambiar el botón de crear a BTN, success. Así que ese es un bonito botón verde. Haga clic aquí para enviar y luego, si desea volver a la lista, aquí está ese BTN primario y lo estoy moviendo hacia arriba junto al botón de enviar. Solo por uniformidad, así que no tengo un botón en el superior en la parte inferior. Los dos botones están uno al lado del otro muy bien, ese es realmente el pensamiento que tengo. Por supuesto, saltaremos over a la interfaz de usuario y validaremos todos estos cambios y ajuste en consecuencia. Entonces, y lo siento, acabo de eliminar este div. Eliminé ese div que quedó atrás cortesía de la acción el botón de anclaje, sigo llamándolos acciones. Pido disculpas, así que voy a hacer una edición similar a la vista de edición, así que aquí en realidad permítanme saltar de nuevo para crear, así que en la parte superior tenemos crear en una etiqueta H1 y luego dejar el tipo en una etiqueta H4, así que no lo estoy, solo voy a mover este texto aquí. Así que déjame hacerlo rápidamente para que cuando aterrices te haga saber que estás a punto de crear un tipo de licencia y de mismo modo, podría poner este texto como un texto en el título de los datos de la vista para que cuando llegues a la página la pestaña te diga dónde estás, la página te diga dónde estás y el formulario se vea un poco mejor también. Podrías hacer el formulario un poco más ancho aumentando eso, pero no voy a hacer eso ahora, es un formulario pequeño. Así que lo dejamos ahora mismo. Así que voy a hacer algo similar a la edit. Así que voy a tomar este texto y decir edit, dejar el tipo, poner un espacio allí y voy a cambiar el título de la vista, el título de los datos de la vista para decir eso, y luego voy a introducir mis etiquetas BR aquí entre los controles o los grupos de control, y voy a subir esta etiqueta de anclaje y luego para esta edición, voy a tomar esta clase BTN primaria, voy a hacer de esto un botón de advertencia. Así que obtienes un pequeño botón ámbar que dice guardar y luego este regreso al índice va a obtener ese BTN primario muy bien. A continuación tenemos la página de detalles. No estoy seguro de si quiero hacer algún ajuste importante aquí, solo cambiaré los colores de los botones. Más adelante, a medida que avanzamos, tal vez nuestras ideas se expandan. Ahora mismo, solo quiero mantenerlo ligero. So BTN advertencia para el enlace de edición y puedo eliminar esa tubería y luego, de vuelta al índice tendrá el BTN primario y luego para delete. Voy a hacer algo similar donde el botón de eliminar. Bueno, eso ya tiene peligro. Voy a quitar esa tubería y para la etiqueta anchor, le voy a dar BTN primary también el texto en la parte superior, así que recuerde eso hace un momento, así que elimine el tipo de dejar y este va a ser nuestro ver datos. Título y lo mismo para los detalles. No hice para detalles. Así que déjame apresurarme y hacer eso, y sé que espero que note que solo estoy copiando y pegando y cortando y pegando. Correcto, entonces, ya sabes, usa tus atajos de teclado tanto como sea posible. Así que los detalles, o puedo decir que dejes los detalles de tipo todo bien como la vista datos. Título y la página es título muy bien. Ahora mire esto, ¿qué pasaría si quisiera decir el nombre del tipo de hoja para el cual estoy viendo los detalles? Pero solo dice dejar los detalles del tipo, correcto, así que podría decir dejar los detalles del tipo para y mire esto ahora en el signo modelo punto y puedo acceder a cualquiera de estas propiedades. Así que deje los detalles del tipo para estas vacaciones tipo o este tipo de hoja lamentable, right?
Así que justo ahí acabo de hacer este bloque de texto dinámico y lo hemos visto antes, solo les estoy mostrando cómo pueden hacerlo realmente. Empieza a hacer tus cosas dinámicas y si quisieras que estuvieran aquí arriba, podrías en realidad solo usaré la interpolación aquí y diré el nombre del punto del modelo detalles para que cuando aterrice en la página. Cualquiera que sea el nombre del tipo de hoja, lo ve en la pestaña de arriba, ya sabes, son detalles de vacaciones o lo que sea, así que en realidad podría cambiar el nombre de eso en consecuencia. Aquí, en lugar de tener esa gran oración larga, como dije, estas son solo ideas. Es tu página, es tu aplicación, haces lo que es mejor para ti y para tus usuarios. Entonces, ahora que he realizado estos cambios y todos son cambios en la interfaz de usuario, solo voy a ejecutar sin depurar para que podamos validarlos. Muy bien, así que echemos un vistazo a nuestra página de índice entonces, el primer y más obvio cambio que debería ver es el botón Crear nuevo. Muy bien. Así que déjame hacer clic en eso y luego el formulario se ve un poco mejor a la derecha. Crear tipo de licencia, tenemos nombre. Tenemos un poco de luz del día entre los campos del formulario y luego tenemos los botones crear y volver a la lista claro y distinto, así que el nombre aquí. Voy a crear vacaciones y el número de días que tienes de vacaciones será de 20. Así que sigamos adelante y creemos que nos recuperamos. No, estás viendo los detalles de edición y eliminación, botones claros y distintos no se necesitan tuberías. Así que si voy a editar aquí, entonces puedo hacer que mis maths guarden es ámbar, volver a la lista es primario y sabemos que el mismo botón ya funciona cuando hago clic de nuevo para list, aviso, simplemente vuelve a la lista, right. Entonces, para el usuario, todos parecen botones agradables, pero nosotros, los desarrolladores, sabemos que algunos son botones para enviar un formulario y algunos de ellos son realmente solo etiquetas de anclaje para navegar, ¿verdad? Bueno, todos parecen botones. Así es como puedes usar Bootstrap para traer alguna forma de uniformidad. Así que aquí hay dos etiquetas de anclaje, una al lado de la otra, una vuelve a la lista, otra va a editar que todavía funciona, volvemos a la lista. Entonces, si hago clic en eliminar tipo de licencia. ¿Estás seguro de que quieres eliminar esto y luego volvemos a los detalles? Recuerda que habíamos hecho esta dinámica. Así que detalles de vacaciones y en la pestaña verás vacaciones. Así que ese es el nombre o el valor de la propiedad name. Se renderiza dinámicamente aquí mismo y en la pestaña de nuestro navegador. Así es como se puede empezar a aportar algo de dinamismo a los datos que se muestran en nuestras vistas con andamios. Muy bien, ahora hemos alcanzado otro hito. Acabamos de completar nuestro primer módulo en nuestro sistema de gestión de licencias, creamos nuestras tablas y creamos algunos archivos nuevos. Por supuesto, queremos seguir adelante y comprobarlo en Git. Así que voy a poner el mensaje completado, dejar el módulo de gestión y puedo seguir adelante y confirmar todo y empujar. Recuerdo que si estás trabajando en un equipo, querrás hacer un tirón primero, así que usarías esta flecha de tirón, esta flecha hacia abajo para tirar o simplemente podrías comprometerte y sincronizar para hacer el tirón y empujar automáticamente. Así que solo haré un commit todo y empuje y te veré en la próxima lección donde terminamos. Así que estamos aquí para concluir este módulo y sé que fue todo un ejercicio, así que repasemos algunos de los principales puntos de conversación. Lo primero que hay que reconocer es que completamos nuestro primer módulo para nuestra aplicación. Esto incluía la configuración de una tabla de base de datos para soportar el módulo y utilizamos el marco de la entidad o los principios de código primero, donde creamos el modelo. Creamos una migración y luego aplicamos la migración a la base de datos. Al hacerlo, también andamiamos un controlador con vistas de soporte para soportar las operaciones CRUD, que están, una vez más, en la base de cada aplicación basada en bases de datos. Requiere algún soporte para las operaciones CRUD y arrancamos todo ese proceso con un esfuerzo de codificación mínimo, pudimos poner en marcha un módulo completo que era CRUD. También revisamos las acciones y las vistas que se generaron en los controladores o junto con el controlador para que obtuviéramos una comprensión de lo que realmente está sucediendo, lo que se supone que debe hacer el código que se generó, al menos y en el futuro cuando necesitemos escribir nuestra propia funcionalidad. Podemos reproducir algunos de estos principios. También echamos un vistazo a diferentes principios de programación como la inyección de dependencias y la programación asincrónica, las cuales prevalecían y estaban presentes en el código generado.
Después de hacer todo eso y comprender el código, modificamos el código generado o repetitivo a nuestro gusto. Vimos donde podíamos entrar a hacer nuestros propios cambios, embellecer nuestras ediciones. Sin embargo, necesitamos y llegamos a un cierto punto en el que es agradable mostrarlo, así que adelante, comparte ese portafolio con el que compartas tu progreso, tus amigos y conoces a cualquier otra persona que esté mirando para ver si realmente te estás convirtiendo en un desarrollador de .NET Core. Este es un buen punto, para mostrarles que tienes una comprensión fundamental de cómo crear una aplicación controlada por datos desde cero. Así que espero que os haya gustado esta sección. Nos vemos en la próxima.